Que abra su Biblia en el libro de Zacarías para que recordemos la palabra que nos trajo el Señor a través del pastor Julio Martínez el domingo pasado. Que yo no sé usted, si usted estaba escuchando bien, pero yo la escuché y yo la recibí. Y está muy paralelo con todo lo que está pasando. Todos estos nuevos programas que estamos tratando de implementar es simplemente poner en acción lo que creemos. Y yo creo que todos los papás que están aquí están interesados de que sus niños sean edificados con la palabra de Dios, amén, y sus jóvenes. Esa es la voluntad de Dios, ese es el esfuerzo que hace la iglesia, amén. Pero abra su Biblia en Zacarías capítulo número 8, versículo número 9. Porque fue 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? Fueron los textos que nos dieron, amén. La palabra de Dios, en ese verso 9, ahí hay una palabra clave que es para nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la primera palabra? Esfuércense vuestras manos. O sea, eso nos toca a nosotros. Siempre que Dios trae una palabra, un rema a nuestra vida, a nuestra congregación, uno tiene que oírla, tiene que abrazarla y uno tiene que actuar, ¿verdad? A veces Dios suelta una palabra y nosotros nos quedamos esperando que Dios sea quien haga todo. No, aquí está, el contexto de esa palabra comienza con: debemos que esforzarnos. Pero noten, ¿quiénes se tienen que esforzar? Los que oís en estos días estas palabras de la boca. En aquel momento de los profetas, voy a parafrasear, de los siervos de Dios que nos vienen a bendecir, amén. O sea, tenemos que esforzarnos a poner en práctica, a poner en acción lo que oímos que viene de parte del Señor, ¿verdad? Ahora, el verso 10 nos habla del pasado cercano, amén. Porque antes, quiere decir el pasado. Antes de estos días no había habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Ya tenemos que entender de que en muchas cosas del pasado de repente no vimos, no alcanzamos, no recibimos todo lo que Dios, ¿verdad?, tenía para nosotros. Y dice: y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Pero el verso 11 es donde arranca para nosotros. Mas ahora, hoy, no lo haré con el remanente del pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Y en el verso 12, porque habrá, miren las promesas, porque habrá futuro, amén, futuro. O sea, vendrá, porque habrá, primero, simiente de paz, uno. Y note, todo lo demás tiene que ver con productividad. La vid dará su fruto, dará su producto la tierra, el trabajo, amén. Y los cielos darán su rocío. O sea, la presencia de Dios hará que todo esto suceda. Y lo más lindo es que dice: y haré que el remanente de este pueblo, ¿qué dice?, posea, reciba, tenga todo esto que se ha dicho. Por eso es que estamos, ¿verdad?, poniéndonos en acción para que Dios todo lo que tiene preparado venga y lo recibamos. Yo lo quiero recibir. ¿Cuántos quieren recibir? Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para mi futuro, amén. Y por eso es que tenemos que ponernos en acción. ¿Cuántos saben de que la vida de la iglesia es una vida de fe? ¿Y cuántos saben que la palabra fe es acción? Y la acción en fe, amén. Así es que vamos a ponernos en acción para ver todo lo que Dios tiene para con nosotros. Quiero que abra su Biblia, Primera de Reyes, capítulo número 18. Damos gracias al Señor que la hermana Lourdes ya viene con sus dos hijas. El miércoles tuvieron un accidente y está un poquito golpeada, ¿verdad?, ahí con
analgésicos y los desinflamatorios ahí vienen, pero nos da mucho gusto, hermana, que no pasó nada grave. Con toda seguridad Dios estuvo ahí en medio de lo que sucedió. Me dicen amén cuando hablan su Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 18. ¿Cuántos saben que cuando Dios quiere hacer algo siempre prepara a su pueblo? Repito, ¿cuántos saben que cuando Dios va a hacer algo siempre prepara a su pueblo? ¿Cuántos saben que aunque Dios hay veces nos sorprende con muchas cosas, cuántos saben de que Dios por naturaleza siempre nos instruye, siempre nos llama, siempre empieza a preparar los ambientes cuando Él va a hacer las cosas? Usted sabe que cuando nosotros analizamos el texto que mencionó ahora el hermano Ciel de Hechos, capítulo número 8, ¿cuántos saben de que ya Dios había preparado ese momento? Ya había dicho a los apóstoles, antes de él ser ascendido a los cielos, le dijo a los apóstoles en el libro de Lucas, ¿verdad?, de que ellos tenían que salir y predicar en el nombre de Jesús el perdón de los pecados, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les dijo, pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que sean cubiertos, hasta que sean llenos del poder de lo alto, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús les dijo. Y en el aposento alto, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo los discípulos? Orando y orando y orando por la promesa que les había dado Jesús. O sea, Dios siempre prepara a su pueblo antes de Él hacer algo. Y yo creo que esta palabra es exactamente igual. Creo que esto que se me ha metido en el corazón desde el domingo pasado es parte de eso que Dios va a hacer. Yo creo que estamos a las puertas de procesos, como dije el domingo, de este nuevo año, de esta nueva década que estamos comenzando, y Dios tiene preparadas un montón de cosas para esta casa y para este ministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creo que hoy tenemos un poquito de luz, y este es el pasaje con el cual el Señor quiere que comencemos, porque hay cosas que están ahí muy interesantes. En Primera de Reyes, capítulo número 18, está la historia final de un proceso del profeta Elías. Ustedes saben que el profeta Elías había sido usado por Dios de diferentes maneras, pero un día el Señor le dijo: no habrá lluvia por 3 años si no es por tu palabra. Y usted sabe que Elías pasó por todo un proceso. El pasaje en cuestión en esta mañana está al final de esos periodos de 3 años, y Dios está a las puertas de enviar nuevamente la lluvia sobre la tierra de Israel. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, como una tipología para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, siempre cuando hablamos de lluvia, normalmente es una tipología de la presencia del Señor. Amén. Usted sabe que cuando no había agua en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasaba? Todo se moría, todo se detenía, ¿verdad? Los recursos, la provisión, o sea, todo se afectaba porque no había lluvia. En nuestras vidas, ¿cuántos saben que cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros o no está en medio de nosotros, un montón de cosas también empiezan a suceder? Pero ¿cuántos saben que cuando Dios está en medio de nosotros, todo es maravilloso con Dios? Amén. Ahora déjeme decirle, yo creo que una de las voces más fuertes que yo siento en mi corazón es que Dios quiere venir nuevamente de una manera fresca, de una manera como solamente Él lo sabe hacer, para que esta casa y este ministerio se mueva hacia adelante. ¿Cuántos saben, amados, de que lo que la gente necesita es experimentar a Dios? ¿Cuántos saben de que las personas que están ahí
y de repente algunas que de repente han estado desconectadas con las cosas del Señor, o incluso algunos de los que estamos aquí que podemos decir, bueno, hay veces pasamos tiempos de nuestra vida en donde no estamos tan comprometidos, en donde no estamos, ¿verdad?, tan cerca del Señor, en donde hay veces incluso, aunque estamos siendo fieles, no experimentamos a Dios como lo solemos experimentar, ¿verdad? ¿Cuántos saben de que a todos eso nos pasa? Pero ¿cuántos saben de que incluso las gentes que no conocen al Señor, cuántos saben de que solamente la presencia de Dios es lo que nos atrae a Él? O sea, cuando alguien entra a esta casa y experimenta la presencia del Señor, ¿cuántos saben que es muy fácil de que Él venga, regrese otra vez? Así es como Dios opera. Y en el contexto de este pasaje, yo quiero que usted y yo entendamos que aunque no lo voy a llegar al final de la historia, que usted la puede terminar en la casa, todo termina cuando Dios vuelve a derramar la lluvia sobre el pueblo de Israel para que entre Israel a una nueva etapa y a un nuevo propósito. Sin embargo, usted se dará cuenta de que antes de que viniera la lluvia, Dios primero preparó al pueblo. Amén. Y dice así la palabra del Señor, comenzando en el verso número 14. El rey Acab, un rey muy malo que tuvo Israel, está desesperado porque no hay lluvia. Y él había escuchado las palabras del profeta donde Dios dijo, no habrá lluvia por 3 años a no ser por mi palabra, dijo el profeta Elías. En la desesperación de él como rey, mandó a buscar al profeta Elías a ver dónde estaba. Elías se muestra porque Dios le dijo, ve y preséntate acá, ¿verdad? En el verso 15 dice la palabra del Señor, y le dijo Elías a Abdías, a un hombre que lo habían mandado, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Note la condición del pueblo, ¿verdad? O sea, fueron confrontados a aquella gran verdad. Elías volvió a decir al pueblo, verso 22, solo yo he quedado como profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues los bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos cantaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y el pueblo se le acercó. Y dice la Biblia, y él arregló
el altar de Jehová que estaba ¿qué? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y usted conoce la historia. Él puso el buey, lo cortó en pedazos, le echó agua, cosa muy interesante que no había, y después invocó a Dios. Y Dios respondió respaldando al profeta, enviando fuego del cielo para consumir el holocausto. Después de eso, dice la Biblia que todo el pueblo se postró y empezó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías le dio la orden al pueblo: maten a todos los profetas, y a todos los profetas los degollaron. O sea, hubo una restauración de la relación del pueblo con Dios. Amén. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el profeta? Arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que significaban los altares en el Antiguo Testamento, amado? Es muy interesante. Sé que lo que voy a hacer es una figura, pero los altares eran los lugares muy interesantes en donde todos los pueblos que creaban sus dioses venían a querer tener relación con su Dios. ¿Cuántos saben que sin que Dios haya ordenado eso? ¿Cuántos saben de que cuando hablamos del linaje de Dios, cuántos saben que todos los hombres a los cuales Dios se les reveló aprendieron a hacer altares para venir a encontrarse con Dios? ¿Cuántos saben que el primero, que es Noé, después del diluvio y después de todo lo demás, dice la Biblia que cuando ellos supieron que estaban en tierra seca y Noé salió del arca, ¿se acuerdan qué fue lo primero que hizo? Dice la Biblia que lo primero que hizo un altar y sacrificó, ¿verdad?, un holocausto al Señor. Dios, no vemos que Dios se lo dijo. Es porque volvemos al aspecto de lo que hemos repetido. Usted y yo hemos sido creados para ser adoradores. Amén. El problema de las que muchas personas no han entendido es de que usted y yo tenemos que escoger a quién adoramos. Por eso, ¿cuántos se sienten gozosos de que Dios ya se haya revelado y que hoy adoramos al Dios vivo y verdadero? Amén. Al Creador de los cielos y de la tierra. Eso es una gran bendición. Sin embargo, vemos así la marca, ¿verdad? El segundo personaje en la Biblia que nosotros encontramos es Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham hizo varios altares y el más significativo está revelado en el capítulo 22 de Génesis, ¿verdad? Cuando hace un altar para ofrecerle a su propio hijo al Señor. Amén. Cuando iba a sacrificar a Isaac, cuando Dios se lo pide. En otras palabras, los altares en el Antiguo Testamento es un punto de encuentro entre el ser humano y su Dios. Siempre lo fue y todo lo demás. Lo más interesante es que la desobediencia de Israel y la actitud de Israel para con Dios había hecho que el altar de Dios, ¿cuál fue la palabra que se usó ahí? ¿Cómo estaba el altar de Dios? Se arruinara. ¿Cuántos saben, hermanos, de que lo que usted no usa se arruina? Váyase de su casa por 2 años. Ahí no vive nadie, ahí no hay nadie. Pareciera que la casa, cuando usted va a volver, la va a encontrar intacta, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben de que no? ¿Cuántos saben que en 2 años, aunque en su casa no habitó nadie ni vivió nadie, cuántos saben de que usted llega y usted la va a encontrar deteriorada? Porque lo que no se usa se deteriora. Agarre su carro y párelo 2 años. Párelo 2 años sin arrancarlo. Párelo 2 años sin... No se manejó por 2 años. Cuando usted llega a ese carro, va a tener las llantas desinfladas, ¿verdad? La batería se ha descargado. O sea, va a haber un montón de daños, porque ¿cuántos saben que lo que no se usa se deteriora? Ahora, cuando nosotros vemos de que el altar de Jehová estaba arruinado, con toda seguridad el altar de Dios se arruinó, porque la gente dejó de venir a encontrarse con Dios al altar. Amén. Y lógicamente que el contexto del pasaje nos habla a nosotros de una verdad muy triste y muy dolorosa.
cuando cuando el profeta habló con el pueblo de Israel y le dijo que se acercaran a él, ¿cómo estaba la relación del pueblo con Dios? ¿Cuál fue la voz que el profeta Elías nos revela la palabra del Señor que habló con el pueblo? ¿Sí se acuerdan? Miren lo que dice el verso número 1. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Entre qué? Entre dos pensamientos. Y mire la pregunta: si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. O sea, en otras palabras, con esa afirmación del profeta y después lo que dice, ¿a qué se refiere el profeta con dos pensamientos? De que Israel estaba en un tiempo con Dios y de la misma manera estaba con Baal. Amén. ¿Cuántos saben, amados, de que nuestro corazón no puede estar dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? O sea, ¿cuántos saben de que Dios nos sacó a nosotros del mundo para que nosotros vivamos única y exclusivamente para Él? ¿Cuántos saben que en el libro de Éxodo capítulo número 20 Dios dice que Él es un Dios fuerte y además ¿qué? Celoso, que no le gusta la idolatría, que no le gusta que se comparta su gloria con nadie? Amén. El pueblo estaba dividido en su relación con dos dioses. Pero aquí es donde viene la pregunta para nosotros. Si nosotros vamos a querer restaurar el altar arruinado de Jehová, tenemos que estar seguros de cuál es el Dios al que nosotros tenemos que seguir y adorar. Amén. Porque la primera confrontación que viene Elías le dice es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea que el pueblo de Israel estaba como el péndulo, ¿verdad? Un tiempo con Baal y un tiempo con Jehová. Un tiempo con Baal y un tiempo con Jehová, ¿verdad? Si lo aplicamos aquí, ¿verdad? Personas que intencionadamente saben y entienden que están un tiempo en el mundo y un tiempo en la iglesia. Un tiempo en el mundo y un tiempo en la iglesia, ¿verdad? Un tiempo agradando a Dios y un tiempo fuera de hacer su voluntad. Entonces, viene la confrontación directa. Y yo siempre alabo al Señor. ¿Cuántos saben de que Dios siempre quiere que estemos con Él, pero quiere que estemos seguros de Él? Amén. ¿Cuántos saben de que Dios no es una religión, hermano? ¿Cuántos saben de que la gente no anda buscando una una religión? ¿Cuántos saben de lo que la gente necesita es una relación personal con Dios? Sabemos que la gente nos hace diferencia y dice: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy de aquí. Pero ¿cuántos saben de que Dios lo que anda buscando es que cada ser humano tenga una relación personal con Él y no una religión? Amén. ¿De qué me sirve a mí ser evangélico si me voy a ir al infierno? ¿O de qué le sirve a alguien ser católico y no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor? Dios lo que quiere es que usted y yo estemos convencidos de quién es Él y que decidamos agradarle solo a Él. Amén. Por eso la pregunta el consejo del profeta, ahí mismo en el verso 21 él dice: si Jehová es Dios, dice, síganlo a Él. Y si Baal es Dios, pues váyanse con Él. O sea, fue un día de ¿qué? De decisiones. Fue un día de definiciones para el pueblo de Israel. Hoy yo siento que Dios quiere que reconfirmemos nuestra posición con Él. Y el contexto del pasaje: Israel se encontró con Dios en aquel acto del profeta que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es una buena mañana para nosotros meditar. Si hay cosas que arreglar, tenemos que arreglarlas. Amén. Pero empecemos por la primera pregunta: ¿para cuánto Dios ha sido bueno? ¿Para cuánto Dios es real? ¿Cuántos se sienten amados de Dios, protegidos, bendecidos? Amén.
Esa es una de las verdades más lindas. Amados hermanos, ¿cuántos saben que nosotros los cristianos estamos listos en función de nuestra relación con el mundo y con el pecado? ¿Cuántos saben que cualquiera de nosotros, independientemente de cuál sea la situación de hoy, el día que usted y yo conocimos a Jesús, ¿cuántos saben que ese día, a partir de ese día, nosotros estamos listos? ¿Cuántos saben que nosotros, no importa las decisiones que tomemos, tenemos forzosamente que reconocer de que Dios es real, de que Dios me amó y de que mi vida sin Él no es nada? Hay personas que a mí me sorprenden y me han hecho preguntas en los años que he tenido. ¿Cómo es posible de que alguien que está por un tiempo sentado aquí con nosotros, adorando y alabando a Dios, de un momento a otro se aparta? ¿Cuántos saben de que eso le puede pasar a cualquiera? Pero ¿cuántos saben de que las personas que han conocido verdaderamente a Dios, aunque estén apartados, cuántos saben de que en el corazón ellos saben de que sus vidas no serán felices hasta que vuelvan a los pies del Señor y agraden haciendo la voluntad del Señor? Amén. Ese es el aspecto de la gran realidad. Por eso en esta mañana, ¿cuántos saben que para nosotros es muy fácil reconocer que Dios es lo mejor para nuestra vida? Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado cosas difíciles. Todos los que estamos aquí, sean jóvenes, sean jóvenes adultos, sean adultos jóvenes, sean algunos que tenemos un poco más de edad. ¿Cuántos saben de que todos los que estamos aquí hemos pasado cosas difíciles mientras hemos sido cristianos? Pero ¿cuál ha sido la gran diferencia? De que nosotros no estamos solos. ¿A cuánto les ha ayudado Dios en esos momentos de dificultad? Esa es la gran verdad, amén. Esa es la gran verdad. ¿Cuántos saben de que vale la pena ser cristiano, hermano? ¿Cuántos saben de que vale la pena estar cerca de Dios, amén? Yo ahora cuando veía la iglesia y cuando veía a los muchachos, muchos nacieron, muchos han nacido ya en las cosas del Señor. Sus padres ya no andaban, ya no conocieron de repente aquella vida de pecado. Muchos conocieron ya el ambiente de la iglesia. Vieron a sus padres que ya no fumaban, que ya no tomaban, de aquella vida donde Dios los había rescatado. ¿Y cuántos saben que eso es bueno? Eso es maravilloso, ¿verdad? Amén. Hoy cuando yo veía a los jóvenes y veía todo lo demás, recuerdo lo que yo escuché el domingo pasado. Padres, hablen con sus hijos, hablen con sus hijos, hablen con sus hijos, hablen con sus hijos. Ustedes tienen que saber sus preocupaciones, tienen que saber sus luchas, tienen que saber de sus ambientes, porque usted es el único, la persona de más confianza para ellos, que les puede ayudar con el buen consejo y todo lo demás. Sabemos de que hoy por muchas razones, la tecnología principalmente, cómo se están manejando las redes sociales y todo lo demás, hay veces la vida de familia y de comunicación está siendo amenazada por muchas razones, pero principalmente por la tecnología. Yo no sé si usted tiene ojos para ver. Usted va a un restaurante donde hay una familia, ya no hay conversaciones, ya no hay nada. Ahí está el papá ¿verdad? El papá y también ahí la mamá, ¿verdad? Y los jóvenes exactamente también. Hay veces en los hogares es exactamente igual. Amados hermanos, volvamos a rescatar eso. El primer altar que yo siento que hay que restaurar es el altar del hogar. Y no quisiera hablar como se me decía, haga aquellos tiempos, ¿verdad? Si usted puede tener un estudio bíblico con sus hijos, maravilloso. Eso es maravilloso. Si pueden orar juntos, hacerlo, ¿me entiende? Pero sobre todo, volver a conectarnos con los principios y los valores de nuestra fe. Amados hermanos, ¿cuántos saben de que la fe en los hijos se genera entre los 2 y los 5 años? Lo que podamos sembrar en sus corazones va a definir su personalidad, va a definir su fe, va a definir un montón de cosas, ¿verdad? Sobre todo el asunto de las verdades del evangelio. ¿Cuántos saben de que es en el lugar donde se gestan los valores y los principios? ¿Cuántos saben que nuestros hijos van a las escuelas y ahí les enseñan de la historia en los Estados Unidos, les enseñan a sumar y a multiplicar? Pero ¿cuántos saben que el respeto, el amor, los valores se enseñan en la casa? ¿Y cuántos saben de que la Biblia nos da a nosotros suficientes herramientas para ayudar a nuestros hijos? Amén. Jóvenes que están aquí, principalmente los que crecen en la iglesia,
Padres, tenemos que ayudarles, asociarnos con los que están ayudando en la iglesia, con los jóvenes, para que nuestros hijos conozcan a Dios. Muchachos que están aquí, de la manera como usted percibe a Dios, usted tiene que hablar con Dios y pedirle a Dios que usted quiere experimentar, lo que necesita conocerle personalmente. Porque cuando nuestros hijos salen de nuestra casa y se van a la universidad, ¿cuántos saben de que muchos el pecado los ha abrazado y están hoy separados de la comunión con Dios? Es lo que ha pasado en la historia, lo que ha pasado con la iglesia americana. Los jóvenes salen de la casa para irse a las universidades y son muy pocos los que sobreviven a la fe. ¿Y por qué? Porque muy pocos han tenido la oportunidad de desarrollar una relación con Dios. Porque en los hogares lo que les ofrecimos es una religión. Amados, no caigamos en el error de pensar de que porque traemos a nuestros hijos a la iglesia, ellos son cristianos. No, acordémonos, ellos serán cristianos el día que voluntariamente sientan que le han fallado a Dios y abran su corazón para recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Amén. Seguirán siendo jóvenes con imperfecciones y en esa transformación que van, pero ya ahora tienen un aliado más lindo, que tienen a Jesús personalmente en su corazón. Amén. Por eso ese primer altar que hay que restaurar es el hogar, hermano. Es el hogar. Proteja el núcleo de su hogar y de su familia. Si este sermón yo sé que es muy pastoral, pero proteja que su hogar sea un santuario para sus hijos, que su hogar sea una fortaleza para sus hijos. Nunca permita absolutamente nada que esté en contra de la palabra del Señor que llegue a su hogar. Parece trivial lo que voy a decir, pero hoy más que nunca, antes teníamos que decirle a los papás que les enseñaran un poquito a los hijos cómo controlar la televisión. Hoy el espectro es muchísimo más, grande. ¿Cuántos saben que este simple aparato está destruyendo a un montón de muchachos y muchachas? Y si usted no se sienta y si usted no negocia con sus hijos, incluyendo así, estoy viendo a Susana, la he visto por los últimos 5 años criar a 2 hijos. Santiago tiene apenas 2 años. Es impresionante lo que ya saben hacer con esas cosillas, con esas pequeñas cosas. Pero ¿cuántos saben que a la distancia de un toque en el botón, ahí puede estar la destrucción para un joven o para una señorita? Solamente con un toque. ¿Cómo los vamos a proteger? Hay que hablar, hay que dialogar, hay que hacer pactos, hay que hacer negocios. Haga usted todo lo que Dios le dirija con amor, con sabiduría, respeto y acuerdo con sus hijos, para que sus hijos sean 100% jóvenes y a la misma vez 100% cristianos. Amén. Que en el momento que se sientan amenazados, sabe que cuenta con usted, que en el momento que están pasando una dificultad, lo tienen a usted allá al final. Estaba viendo un documental de los conflictos más grandes que están teniendo hoy los jóvenes. Es que o no hay confianza para hablar con sus padres, o no tienen un ejemplo de sus padres cómo sostener la fe y los valores. Amén. Hay que restaurar el altar, si se ha arruinado, comenzando en nuestros hogares. Amén. Número 2, hay que restaurar el altar personal. ¿Cuántos saben de que Jesús debe tener un lugar muy especial en nuestro corazón? Yo cuando hago memoria de algunos coros, sí, ese sí, claro, allá hace muchos años. Pero ¿se acuerdan cuando cantábamos aquel coro? Cristo, ven y toma el trono de mi corazón. ¿Cuántos saben de que Dios necesita tener el lugar más especial en nuestro corazón? ¿Cuántos saben que cuando sacamos a Dios de ese trono en nuestra vida,
cualquier cosa nos puede suceder a nosotros. Cualquier cosa. Por eso las amonestaciones del apóstol Pablo, cuando uno lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, que nos da todas aquellas enseñanzas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, ¿verdad? De cómo ellos fracasaron en esto, fracasaron en esto, fracasaron en esto, fracasaron en lo otro, dice, y todo eso está escrito para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines venideros. Amado hermano, ¿cuántos saben de que lo que va a pasar en nuestros hogares y lo que va a pasar aquí en la iglesia está íntimamente relacionado con nuestro corazón? ¿Cómo está el altar de nuestro corazón delante de Dios? Le hago la pregunta solamente para estar seguro de que todos son como yo. ¿A cuántos hay veces han llegado situaciones en su vida en donde hay veces nuestro corazón se ve afectado? ¿Se le ha afectado a usted el corazón en algún momento? Recién acabo de hablar con un amigo, un hombre maduro que ha sido un amigo, un compañero ministerial y todo lo demás, y ha pasado una serie de circunstancias. Me decía, pastor, usted tiene una respuesta para decirme ¿por qué estoy viviendo todo esto? Yo le digo, no le puedo dar una respuesta, no tengo una respuesta. Lo único que le puedo decir es: espera en tu Dios, sostente, no pierdas la fe, que pronto vendrá el auxilio de Dios. ¿Cuándo? No sé, no te lo puedo decir, pero yo no puedo decirle que Dios te esté castigando. No sé si es un ataque del diablo. No sé por qué has pasado tantas cosas, pero lo único que te puedo decir: sostente, no claudiques, espera en Dios, porque yo sé que Dios te ayudará. A todos nos pasa, y dependiendo cómo está nuestro altar de Dios, ¿verdad?, podemos hacerlo. Por eso yo no sé si a usted le está pasando lo que a mí me está pasando, pero yo siento de que Dios me está llamando a que pase más tiempo con Él, más tiempo con la palabra, ¿verdad?, más tiempo en la oración. Que aprovecho para decirles, amado, no deje de venir a orar los miércoles. No deje el miércoles. Yo no sé los que vinieron, si me pueden dar el ok. Yo sé que el miércoles había gente, ¿verdad? Ha habido muchos niños enfermos y todo lo demás, eso pasa. No habíamos muchos, estamos estudiando los dones espirituales, y yo no sé los que estuvieron, pero por lo menos yo había un ambiente tremendo de Dios para estudiar la palabra y para ser edificados. Hermano, no se quede, vamos a hacer ese esfuerzo. Yo sé que hay veces no se puede, pero cuando se puede, hagamos el esfuerzo, rompamos eso, busquemos a Dios, porque yo siento que es un tiempo de acercarnos y buscar al Señor para poder encontrar esto. Y el altar, mi altar personal, tenemos que verlo. Yo no sé si aquí hay hermanos que reconocen conmigo que de repente hemos dejado de orar como antes lo hacíamos. Hemos dejado de confiar en Dios como antes lo hacíamos. Hemos dejado de pelear en cualquier actitud donde estemos. Si es hijo, para bendición de los padres. Si somos padres, para bendición de sus hijos. El matrimonio. Yo no sé qué más poder expresar. La lectura de la palabra. El anhelo de que Dios me hable a través de la lectura de la Biblia. Mi comunión y mi adoración personal con Dios. Si hay alguien que necesita arreglar algo, hermano, arreglémoslo, porque con toda seguridad yo creo que una lluvia grande del Señor se está preparando para venir. Amén. Y eso no ocurrió en la vida de Israel si Elías no arregló primero el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y lo último, con eso termino. Pues si quiere me ayuda con cualquier canción que escoja, y terminamos y oramos, porque ya los niños van a pasar. Y necesitamos restaurar el altar de Dios aquí en esta casa, aquí en la iglesia. Amados, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben de que Dios, hay veces un Dios muy interesante?
¿Cuántos saben que la Biblia dice claramente de que Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres? ¿Cuántos han entendido eso? Pero ¿cuántos saben de que intencionadamente nosotros oramos y dedicamos esta casa para que fuera una casa de oración y de adoración para la comunidad hispana? Lo dedicamos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Lo dedicamos para que este fuera un lugar donde la comunidad hispana pudiera venir a adorar a Dios. ¿Cuántos han entendido? Nada más lo recuerdo, de que todo lo que aquí pase está íntimamente relacionado con la posición de mi corazón una vez que paso por esas puertas. ¿Cuántos saben de que lo que aquí Dios quiere hacer lo hará con la disposición de los corazones que venimos ya listos? ¿Cuántos saben de que hay un gran misterio que nunca lo podré entender, pero tal vez lo puedo expresar de esta manera? ¿Cuántos saben que cuando Dios quiere bendecir a alguien, y cuando Dios va a tratar con alguien, y cuando Dios va a derramar una bendición sobre alguien, ¿cuántos saben de que Dios puede hacerlo ahí en esa banca donde usted está? ¿Qué puede limitar a Dios? Dios lo que está buscando son corazones dispuestos. Pero ¿cuántos saben que cuando hablamos de esta zona que le hemos llamado altar, que le hemos llamado, yo no sé, ¿me entiende? Técnicamente es un poco de espacio, como puede ser el que está allá atrás o el que está en el medio, pero de alguna manera le llamamos altar. Y aunque para mí no hay ninguna diferencia, tengo que entenderlo. Pero ¿cuántos han experimentado cosas con Dios de diferente manera de cuando Dios te ha hablado y de repente tú te quedas ahí, o cuando Dios te ha hablado y tú vienes a encontrarte con Dios en este lugar? Yo tengo que entender de que este lugar no tiene ninguna diferencia de cualquier lugar del recinto, pero lo que sí he entendido es la actitud de mi corazón. Amén. De cuando Dios habla, de que cuando Dios me pide, porque esto es lo más interesante. Cuando usted ve lo que pasaba en los altares la gente venía a ofrecerle algo a Dios siempre, o venían a ofrecerse a Dios. Ahí venían a encontrar el perdón, ahí venían a encontrar el auxilio, ahí venían a consagrarse a Dios, ahí venían a rendirle honor y honra a Dios. Y aunque nosotros no tenemos un altar como, ¿verdad?, lo tenemos dividido, ¿cuántos saben de que espiritualmente hemos entendido de que aquí en esta casa hay un área donde le llamamos altar, donde podemos venir a encontrarnos con Dios, ya sea a ofrecerle, ya sea a darle, ya sea a entregarnos, pero también a recibir, amén, de parte de nuestro Dios? Yo siento de que en esta mañana es una mañana para que intencionadamente restauremos el altar de Jehová que puede estar arruinado. Porque déjeme decirle, yo siento que esa palabra que el pastor Julio sintió darnos para la iglesia ya empezó a correr, y le motivo en esta mañana a que no pierda su fe. No pierda su fe en función de su matrimonio, no pierda su fe en función de su familia, no pierda la fe en función de su familia, no pierda su fe en tantas cosas que de repente hemos hecho que no vimos el fruto. Dios en esa palabra nos ha prometido de que empezará a haber pago para todas las cosas que nosotros hemos esperado. No deje de creer en lo que Dios tiene que hacer en su matrimonio, no deje de creer en lo que Dios va a hacer en su familia, no deje de creer de lo que Dios va a hacer en su vida. Dios lo hará porque Él lo ha prometido. Siento que la llave es arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Póngase en pie, y si alguien quiere venir a orar conmigo, este altar lo vamos a hacer en familia, como familia de Dios. Porque oiga esto, amado,
Dios quiere bendecirnos y nosotros solamente tenemos que creer. Hay cosas que yo entiendo son muy personales. Pero cuando Dios quiere que nosotros arreglemos y no lo hacemos, perdimos la oportunidad. Oiga esto, amado. Yo sé, porque lo sé, que en la manera que Dios nos visite, esté con nosotros,